Nuestro entorno social y laboral es cada vez más volátil y complejo. Las instituciones educativas nos han brindado herramientas y habilidades para vivir en sociedad. Sin embargo, vivimos en entornos que nos imponen nuevos retos y que requiere que transformemos muchas de nuestras prácticas educativas. Por ello, en Sistemas Saberes trabajamos día a día creando soluciones tecnológicas orientadas a transformar responsablemente la gestión administrativa de los colegios, brindando una experiencia fantástica, con herramientas fáciles y seguras de usar, acompañamiento permanente sobre temas educativos y de uso tecnológico. Hemos creado una gran comunidad de colegios que aprenden entre ellos y se favorecen mutuamente. Pero, ¿qué podemos aportar a tu colegio? Tenemos más de 12 años en el mercado, enfocados especialmente en colegios. Somos un equipo de personas innovadoras y apasionadas por la educación, que están dispuestas a hacer lo que sea por brindar la mejor experiencia de transformación digital. Con Semillas, nuestra solución académica, podrás configurar los diversos modelos evaluativos de tu colegio y cumplir al mismo tiempo con las normativas de ley, sincronizando procesos y disminuyendo tareas manuales, además de integrar a las familias y docentes alrededor de las actividades escolares. Realizar seguimiento detallado y sobre aspectos académicos y de convivencia escolar, generando analítica de datos y facilitando la toma de decisiones. Con GEMAS, la solución de cobro y cartera, podrás automatizar, consultar y controlar los ingresos de la institución. Reducirás tiempos operativos, sabrás de forma fácil y confiable quién te debe y por cuáles conceptos. Si además usas nuestra solución de facturación electrónica y pagos en línea con datáfono digital, evitarás inconvenientes con la DIAN y aumentarás los ingresos inmediatos en tu colegio. Huellas es una de las soluciones más usadas por los colegios porque les facilita cumplir con la ruta de atención escolar, haciendo seguimientos tempranos a los diversos casos que ocurren en los colegios, teniendo además disponibles funciones de seguimiento de fichas académicas, nutricionales, talla y peso, además de encuestas y seguimientos de psicología. También contarás con Péndolas, la solución tecnológica orientada al tema de mejorar y centralizar la comunicación interna del colegio y mantener los datos personales protegidos de tu comunidad. Sistema de mensajería instantánea, encuestas y avisos generales. Por último, Senderos, donde agilizamos tu trabajo facilitando los procesos de admisiones y matrículas, brindándole una mejor experiencia a los padres de familia con la firma digital de contratos y pagaré con altos estándares de seguridad y custodia de los contratos. Te invitamos a conocer más acerca de nuestro trabajo en nuestra página web www.sistemasaberes.com o en nuestras redes sociales @sistemasaberes. Contáctanos en los números que aparecen en pantalla. Para nosotros será un gusto trabajar contigo. ¿Usted está buscando cómo emigrar legalmente a los Estados Unidos? Quédese atento. Sistemas Saberes es la plataforma educativa más completa, segura y fácil de usar para la gestión escolar, diseñada para instituciones educativas de preescolar, primaria y secundaria. Cuenta con más de 15 componentes que permiten dar clases virtuales en vivo o por conexión telefónica, gestionar tareas y exámenes en línea, descargar guías de estudio, calificaciones, comunicaciones, así como realizar procesos administrativos como matrículas, entrega de boletines, recaudo de cartera, pago virtual, exámenes médicos y temas psicosociales, entre muchos otros. Sistemas Saberes brinda beneficios únicos como la mejor infraestructura tecnológica vigente en el mercado para garantizar una experiencia agradable y confiable a sus usuarios. Acceso a la plataforma a través de cualquier tipo de dispositivo con conexión a Internet. Seguridad y experiencia en administración y protección de datos ilimitados. Cumplimiento de la normativa de más de 12 países latinoamericanos respecto a informes y modelos de evaluación educativa. Sistemas Saberes permite a las instituciones monitorear las actividades de las clases, configurar aspectos claves de comunicación y administrar su plan educativo. Todo desde la flexibilidad de un sistema web que mantiene sincronizada y segura toda la información.
Cuenta con una app móvil que facilita su uso desde cualquier dispositivo y puede incluso conectarse con sistemas como Office 365 y Google Classroom. Esta plataforma reduce los gastos de papelería e impresiones, convirtiéndolos en espacios sostenibles y amigables con el medio ambiente. Hoy en día la información es lo más importante, por eso mismo necesitamos una plataforma como Saberes que nos ayuda a todo el control de la información. Hemos reducido los tiempos de respuesta entre profesores y administrador de plataformas Saberes y asimismo a los padres de familia. Hemos, digamos que, sistematizado muchas cosas que antes se hacían manuales. Estar comunicados con nuestros padres de familia, tener un medio seguro y fijo donde usted sabe que usted ingresa y encuentra todo lo que está pasando en el colegio. Sistema Saberes facilita la sistematización de todas las prácticas de los colegios y flexibiliza el modelo educativo para mediar con las nuevas tendencias de enseñanza, permitiendo estar a la vanguardia de la era digital. Hola a todos, buenos días, buenas tardes ya, ¿cómo están? Gracias por su puntualidad. En verdad la apreciamos mucho, más en esta época digital donde el tiempo es importante de gestionar. El día de hoy, pues vamos a estar trabajando el tema de las buenas prácticas en el proceso de gestión de cobro y de cartera en los colegios. Hemos querido crear este evento a partir de la solicitud de muchos colegios que trabajan con nosotros, quienes nos han solicitado un espacio para poder socializar y que les socialicemos más bien cómo ha sido el proceso de las buenas prácticas que hemos identificado. En un ejercicio muy juicioso, en los últimos 5 años hemos podido trabajar con varios colegios, conociendo de cerca los procesos de cobro y de cartera, y hemos tratado de sistematizar y de presentarles el día de hoy aquellas buenas prácticas que hemos encontrado y que les pueden servir mucho en sus instituciones para manejar unas carteras mucho más sanas. El día de hoy nos acompañan de SIGO, va a estar Natalia, y de parte de Sistemas Saberes está nuestro director de producto, conocido por muchos de ustedes, Juan Nicolás Sedano, quien ha sido el creador junto con ustedes de todo este componente de cobro y de cartera, y quien se sienta con ustedes a trabajar y conocer y asesorarlos en todo el proceso de implementación de este módulo de uso pues bastante frecuente en los colegios. Entonces, disfruten la sesión de hoy. Si tienen preguntas, por favor, levanten la mano si las quieren hacer a través del micrófono. Si quieren escribir la pregunta, también a través del chat. Yo las voy a estar sistematizando y voy a estar haciendo pausas en la intervención de nuestros dos expositores el día de hoy para que ellos nos ayuden a resolverla. Es una charla muy rápida, esperamos no superar unos 45 minutos, una hora, entendiendo que todos ustedes pues tienen muchas actividades, igualmente se está grabando y posteriormente pues estaremos enviando algunas capsulitas de los temas más importantes o de los momentos más contundentes que hayan salido durante la presentación de hoy. A todos bienvenidos, recuerden, Sistemas Saberes está en su casa, comprometidos con la transformación tecnológica de los colegios. Vamos a dar inicio ya que tenemos una buena audiencia el día de hoy. Juan Nicolás, Natalia, buenas tardes. Estamos listos, vamos a iniciar con Juan Nicolás, quien nos va a estar ayudando inicialmente. Hola Natalia, hola Juan, Hola. ¿cómo están? Entonces, muchas gracias por su disposición. Y Nico, si quieres, pues arrancan, se presentan los dos, presentan un poquito quiénes son, y con eso vamos a iniciar la charla. No sé, Natalia, si quieres iniciar. Listo. Hola, muy buenas tardes a todos. Qué chévere estar acompañándolos en este espacio. Mi nombre, como ya lo han visto, es Natalia Silva. Yo soy entrenadora Sigo Latam para el área comercial, pero adicional a eso soy contador público titulado, especialista en gestión del talento humano y especialista en implementación de software para el tema de facturación electrónica. Tengo experiencia pues en varios países, pero me he enfocado mucho en la normatividad colombiana, teniendo en cuenta pues que mi profesión está siendo ejercida en este bello país, y el día de hoy los estaré acompañando para ver todo lo que nuestro sistema
pues le aporta y sobre todo a nuestra profesión como contadores y a los empresarios de los colegios y las instituciones educativas, lo que pueden lograr a través de herramientas integradas, tal como lo sería la opción de la Alianza de Saberes consigo. Listo. Go. Hola a todos, ¿cómo están? Pues bueno, muchas gracias nuevamente por invitarme a este espacio. Yo soy Juan Nicolás Sedano, director de producto de Sistemas Saberes. Me encanta tener la oportunidad de estar trabajando con tantos colegios, algunos de ustedes presentes que utilizan actualmente Sistemas Saberes. Eh, Ha sido un ejercicio en el que he podido aplicar mi profesión como ingeniero de sistemas, especialista en diseño y gestión social de tecnología. Le hemos puesto alma y corazón al asunto de poder crear un sistema que pueda reducir todas estas tareas repetitivas y agotadoras de la gestión escolar, de manera tal que ustedes como colegio tengan ese tiempo necesario para pensar y repensar como le exige la ola tecnológica hoy en día, de repensarse la educación, entonces tengan menos tareas repetitivas y agotadoras en la administración y puedan dedicarse a esa labor linda de sacar adelante las nuevas generaciones. Entonces, nada, para mí un orgullo y un placer estar aquí con ustedes. Listo, muy bien. Entonces vamos a tener la sesión en dos partes. En la primera parte, Juan Nicolás va a iniciar, nos va a contar aquellas situaciones que ha identificado como importantes a la hora de hacer una implementación de un sistema eficiente de cobro y cartera escolar, teniendo en cuenta, por un lado, las normativas de ley, pero sobre todo teniendo en cuenta el contexto específico de la gestión escolar, donde hay una comunidad particular de acudientes, estudiantes y un relacionamiento a partir de un estilo de cobro, de cobranza particular que tienen los colegios. Entonces, Nicolás, iniciamos contigo, luego vamos a estar con Natalia. Natalia nos va a hablar un poco justamente de cómo empezar a hacer todo ese proceso de transformación tecnológica con el uso de sistemas contables, como sigo, que nos permiten a las instituciones gestionar de manera más eficiente nuestro colegio. Entonces, Nico, arrancamos contigo. Sé que son unas charlas que permanentemente tienes con los colegios, donde están meditando mucho sobre cómo poder facilitar la gestión del cobro y cobranza. Como te decíamos en la preparación de este evento, queremos que nos cuentes qué es eso que has encontrado como patrones que le permiten al colegio empezar un buen proceso de organización de su sistema de cobro y cobranza, más allá de qué tipo de software utilizan, más allá de qué tipo de características tiene el colegio, si calendario A, calendario B, si está en Colombia, si está en Perú, si está en Venezuela, en Brasil, cuáles son las particularidades que has encontrado son importantes y necesarias a la hora de hacer la implementación de un sistema de gestión de cobro y cartera en un colegio. Bueno, pues quisiera arrancar contándoles un poquito de manera histórica cómo ha sido el asunto. Nosotros, porque nos pusimos a diseñar un componente, el componente GEMAS de gestión de cartera y pagos en línea para sistemas saber. Resulta que cuando nosotros encontramos que habíamos diseñado varias herramientas de gestión escolar, de calificaciones y de administración académica, de comunicaciones para el colegio, nos encontramos con que muchos colegios se estaban enredando con esa compaginación que hay entre la tesorería, el manejo financiero y lo que es la gestión académica. Hay un vínculo muy importante, esto para las instituciones privadas, eh, que hay entre eso, la pagaduría y el esquema académico. Y es que muchas veces el instrumento que nos es útil como institución educativa para recuperar cartera, para hacer más coactivo el proceso de recuperación de cartera, es decirle al padre de familia, no te puedo entregar el boletín de calificaciones o no te puedo dar una retroalimentación si no te pones al día con la pensión de tu chiquito, la pensión de tu hija.
Entonces, pues digamos, em, eso obliga como a tener muy claras las cuentas en el colegio. Nosotros que hemos podido llegar a la base de la pirámide, que hemos podido estar en colegios de barrio, en colegios rurales, en colegios que están en etapa muy naciente, hemos encontrado que muchos empiezan de manera muy informal con el manejo de las cuentas. Esto se debía a que habían pocos ojos como vigilando de cerca las cuentas del colegio. Entonces, en un tiempo pasado, en la generación mía, quizá la de nuestros padres, eh, nos, nosotros podíamos vivir la etapa escolar con un talonario de pagos y el asunto funcionaba muy bien con una tablita de Excel como para saber cuáles eran los chicos que estaban al día y cuáles chicos no. Y e incluso algunas instituciones, a mí me sorprende mucho cuando llegué al sector educativo, fue, por ejemplo, ahí habían muchos colegios que no llevaban ni siquiera contabilidad. Para mí era fundamental como, pero por cómo, cómo sustentar por qué deberíamos llevar una contabilidad. Pues porque puedes tener un control financiero, porque puedes mantener transparencia en la rendición de cuentas que manejas con los distintos consejos escolares y o con el Estado, porque te permite tomar decisiones informadas a la hora de tomar decisiones gerenciales en tu colegio, porque te permite cumplir como las leyes y los temas normativos, gestionar los recursos apropiadamente que llegan al colegio. Digamos que no estar estirando las pensiones que recibes mensualmente para ver cómo logramos esta vez si pagar a tiempo la nómina de los profesores del colegio, sino que pues tengas muy al día ese tipo de cosas. Y depende también como de que la comunidad tenga esa pertenencia al colegio y entiendan que dependen de ese flujo de caja continuo para los padres de familia a medida que van pagando la pensión de los chiquitos, pues el colegio tiene la suficiente liquidez económica como para estar al día con sus profes, para que los buenos profesores no se vayan a otra institución, para hacer como colaborativo ese trabajo de tener una buena comunidad educativa saludable depende de que gestionemos muy bien nuestras cuentas. Pero nos encontramos con que en Colombia muchas veces trabajamos estas cosas de manera muy informal. Ah, entonces yo llevo una tablita en un Excel o yo hago que Carmencita maneje un talonario de pagos aquí con las pensiones, aquí con las matrículas y el resto vamos mirando ahí cómo vamos haciendo las cuentas para ver y a veces las cuentas del Gym Day y del almuerzo, del semi-internado, del transporte se nos terminan convirtiendo como en un conflicto de recaudo y se nos terminan convirtiendo en unos conflictos un poco mayores. Entonces, sí vale la pena que ustedes que están dirigiendo colegios se tomen la oportunidad de pensarse que ser eficientes en términos administrativos, en términos financieros, es relevante para la sociedad como un todo, porque en la medida que ustedes tienen colegios atractivos, en la medida que ustedes pueden ofrecerle a la sociedad una alternativa educativa más allá de lo que existe en términos de gratuidad en el sector oficial, eh, y que tienen unas propuestas que van alineadas con formación ya sea de religiosa, de la corriente religiosa que están siguiendo, o que tienen un lineamiento de experimental, de una propuesta pedagógica especial o de una propuesta académica o de un proyecto educativo institucional interesante. Para poder lograr ese tipo de cosas es esencial que ustedes sean muy rigurosos con el sostenimiento estable de su colegio. Y uno de los sostenimientos estables que necesitan sí o sí es que el padre de familia pague a tiempo. Y para que el padre de familia me pague a tiempo ese servicio educativo que le estoy prestando a los chiquitos, pues es fundamental tener las cuentas claras. Entonces, en ese orden de ideas, piénsense por qué tener una buena contabilidad, por qué tener un buen software de contabilidad, como si digo.
¿Por qué manejar un software de gestión de cartera escolar como gemas de sistemas saberes es para eso, pues para que ustedes puedan sostener su propuesta académica, su propuesta educativa, su propuesta pedagógica a lo largo del tiempo, digamos, se puedan consolidar como esa propuesta interesante. Entonces, en ese orden de ideas. ¿Por qué nosotros creamos un componente de cartera para colegios? Uno perfectamente diría, no, pues Sigo, que tiene, por ejemplo, unas muy buenas propuestas de gestión de cartera y que maneja el tema de cartera de muchas empresas o las múltiples y mil soluciones que hay, por ejemplo, para gestión de cuentas de cobro y cartera en las distintas empresas. ¿Por qué no para un colegio? El tema es que un colegio es una empresa especial y pocas personas han entendido eso. El tema con un colegio es que un colegio presta un servicio, pero ese servicio no es continuo. Un colegio de educación tradicional, incluso incluidos los de bachillerato por ciclos, los de educación por ciclos lectivos, em, prestan un servicio pero que no es continuo como los servicios públicos. No es que cada mes, independientemente del mes, recibes ese servicio. No, el colegio, por ejemplo, Calendario A, presta su servicio y arranca con una pensión en febrero, no en enero, y termina por allá en noviembre, no en diciembre. Y no es continuo, pero sí cada mes cobramos una mensualidad. Y esa mensualidad va variando con respecto a los servicios que adquiere o deja de adquirir o complementar el estudiante. Como el padre de familia se trasladó lejos de la institución, ahora necesita el servicio de transporte, pero como ahora el chiquitín ya no está llevando lonchera al colegio, entonces ahora necesita el servicio de merienda de alimentación. Digamos, eso lo hace especial. Y hay una característica particular que nosotros observamos en los colegios, fue que el servicio educativo, si bien se le presta al chiquito, a Marianita, que tiene 6 años, a Juanito, que tiene 4, pues el servicio no se le puede cobrar a esos chiquitos. Se le tiene que cobrar ¿a quién? A su padre de familia responsable de pago. Entonces, eh, eso hace una dualidad muy difícil porque tenemos que firmar un contrato con los padres de familia. El padre de familia me tiene que firmar un pagaré en blanco. Nosotros tenemos que emitir una factura electrónica de venta desde noviembre del 2020. Estamos obligados como colegios a emitir este tipo de documentación tributaria. Pero esos documentos no pueden estar a nombre de Marianita siempre y cuando el servicio educativo sí se le presta a Marianita. Entonces, esa dualidad de información muchas veces no es fácil de manejar con cualquier software comercial. Y también sucedía que para, para efectos del proceso de admisiones y matrículas, los colegios muchas veces utilizaban herramientas, entonces tiene una base de datos muy bonita, muy bien organizada del proceso de admisiones y matrícula, pero para sacar los boletines tenían que tener la misma base de datos de estudiantes y para organizar el tema de comunicaciones tenían que tener la misma base de datos de estudiantes, pero ahora con información de sus padres de familia y para llevar la cartera y las cuentas, pues tenían que tener la misma base de datos de estudiantes y de sus padres de familia. Lo que hicimos nosotros en Sistemas Saberes fue centralizar esa base de datos para que tú solo manejes una sola base de datos y no te enloquezcas replicando de un lado al otro. Y de esa manera, pues nosotros pudiéramos como manejar un solo sistema consolidado. Independientemente de que manejes sistemas saberes, las herramientas que están manejando, el primer paso que tienes que manejar es, bueno, el primer paso, trata de pensarte en formalizar tus cuentas, formalizar tu contabilidad. Utiliza herramientas que sirven y están diseñadas para eso. Trata de alejarte un poquito de las cuentas alegres a punta de Excel, digamos, trata de tener las cuentas claras con software que están especializados para manejar tus cuentas. Y el segundo paso es empieza a centralizar una base de datos, porque muchas veces nos encontramos con instituciones que tenían una lista de estudiantes matriculados, pero el que manejaba el tema de los boletines le pasaban otra base de datos, otra lista de estudiantes completamente distintas y no coincidían.
o, por ejemplo, le iban a cobrar al padre de familia, iban a generar los talonarios de pago y tenían otra lista completamente distinta. Pues trata de empezar a centralizar un poquito esa, esa información. Lo segundo, lo que ha venido pasando después de noviembre del 2020, octubre del 2020, cuando la DIAN le dijo a los colegios, oye, no solo ahora tienen que facturar, sino que tienen que facturar de manera electrónica para muchos de nuestros colegios y muchos colegios en Colombia, el asunto fue un shock. Pero venga, ¿por qué facturar? Si uno va y lo piensa, tiene todo el sentido del mundo. O sea, ante la DIAN, uno como persona natural, uno como padre de familia, presenta una declaración de renta como persona natural de manera anual y, y en esas uno puede deducir todo lo que has pagado en educación, ya sea para ti mismo o para tus hijos o tu familia. Entonces, en ese orden de ideas, es interesante para el Estado saber como si de verdad tú estás pagando tanto en educación, pues demuéstramelo. Y una de las maneras más próximas de hacer de esa sustentación es a través de la factura electrónica de venta. Entonces, con eso yo puedo identificar cuánto de verdad he pagado en educación para mi chiquito. Entonces, en ese orden de ideas, pues tenga esa información absolutamente clara el Estado y yo para poder deducir de mi declaración de renta. Y bajo esa premisa, pues efectivamente es esencial que la factura electrónica tenga los datos de yo como tercero, yo como persona natural para poder deducir de mi renta. Yo, por supuesto, para los padres de familia que son empresarios y necesitan que su empresa sea la que pueda deducir, pues por supuesto es esencial que el tercero que sale en esa factura o en ese cobro sea sea la empresa a la que está trabajando. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, eh, pues nos encontramos, sí, Nicolás, escuchándote hablar entonces, nos cuentas, por un lado, el cambio que hay de tributación desde la existencia y la formalidad de la facturación electrónica implica para los colegios que la facturación debe estar alineada con el proceso de cobro. Si bien yo brindo el servicio a los estudiantes, debe alinearse con el proceso de facturación electrónica que se hace a una persona, en este caso al acudiente, quien va a ser el responsable frente al proceso de admisión y matrículas que hace el colegio, pero que además en su momento puede llegar a exigir su certificado o su facturación para temas tributarios, ¿verdad? Entonces ahí hay un giro importante en cómo en los últimos años se ha venido dando el proceso de cobro en los colegios, donde ya no cobramos con el recibo a nombre del estudiante Juanito Pérez, sino que tiene que empezar a formalizarse a los padres de familia, madres de familia, quienes actúan como acudientes a partir de un cobro a esa persona, que bien puede ser por el servicio de pensión, matrículas y demás servicios que obligue la ley o los otros que el colegio brinde, pero ese es el primer cambio. Muy bien. Y el segundo cambio que tú nos comentas y que parece es relevante es cómo facilitar los procesos de pago. El mayor dolor de los colegios en las conversaciones que solemos tener con ellos es, mi cartera es muy alta, los padres de familia no me están pagando. ¿Cómo hago para facilitar y aumentar que el cobro sea más eficiente? ¿Cuál es el tip allí respecto a los medios que tienen los colegios? Y toca un tema que me parece relevante y es el tema de cobro de intereses, que este es un proceso muy interesante que lo hemos visto en el tema de colegios. sí, gracias, Lady. Sí, de verdad, eh, nos toca pensar en eso, primero en esa formalización del padre familia. Muchos colegios, el otro día charlaba con una institución educativa, bueno, ¿y qué tengo que hacer, por ejemplo, para hacer un cobro coactivo con un padre de familia que no me quiere pagar? Pues le he retenido boletines, igual ya no me ha pagado y el chiquitín ahí sigue estando en el colegio y por el derecho fundamental de los niños, yo no le puedo negar el acceso a la educación, pero no nos paga. Y pues tengo que castigar el flujo de caja y pues no hay para la nómina de los profesores.
Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pues nada, para eso hay empresas de factoring, para eso pues hay empresas de cobranza que se trabajan y viven es de eso, de hacer cobros jurídicos y ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que tienes que hacer para formalizar eso? Tienes que tener un buen contrato de la prestación de servicio educativo entre la institución y el padre de familia responsable de pago. Tienes que tener el segundo elemento que te va a pedir una empresa de estas es un buen pagaré, que lo tiene que firmar en blanco. Pues, ¿por qué en blanco? Pues porque se llena con el valor que quedó debiendo en el momento en que se vaya a convertir en un cobro jurídico. Entre otras cosas, si lo quieres facilitar y no tener filas con los padres de familia ni archivo físico, lo puedes hacer de manera electrónica. Quienes les interese lo pueden hacer a través de sistemas saberes con firma electrónica, tener los pagarés almacenados de los padres de familia. Y el tercer elemento es la factura electrónica con la que se rectificó el cobro. Es que la factura electrónica de un colegio es una factura especial. ¿Por qué? Porque es una factura cuyo medio de pago queda clasificado como pago a crédito. No es como la factura que uno paga en el supermercado, en la que en efecto la factura es un comprobante que te dice que tú pagaste tanto por tal artículo y pagaste tanto de IVA. En un colegio la factura electrónica es un título valor de cobro, que tú le cobras la pensión de Marianita al señor González, le cobras la factura de la pensión de febrero, pero puede que al 10 de febrero no te la haya pagado, o incluso al 10 de marzo no te la haya pagado, o nunca te la pagó. Pero es el título valor que te respalda el cobro que le hiciste al colegio. Muchos colegios piensan, no, la factura electrónica debería emitirse una vez el señor González pagó. No, la factura electrónica es un título de valor que te sirve como instrumento de pago. La DIAN sabe eso y efectivamente espera saber quién sí efectivamente te pagó. Es en tu declaración de renta. Es a través de la declaración de los elementos de los medios magnéticos de exógena. Digamos, ahí va a estar discriminado como quién sí te pagó y quién no. Pero en ese orden de ideas, digamos, la factura electrónica es un documento que te respalda esa deuda. Por el otro lado, pues eso para cumplir con el tema jurídico tributario que nos exige la realidad de hoy en día, y para cumplir con eso, entonces esa factura electrónica tiene que estar a nombre del padre de familia. Eso nos complica un poquito las cuentas porque en los colegios regularmente estábamos acostumbrados es a manejar las cuentas alrededor del chiquitín. Claro, es más fácil acordarse de Marianita porque a Marianita la vemos todo el día, pero no necesariamente nos acordamos de cómo es que se llama el papá de Marianita o cómo es que se llama su mamá, que son las personas que deberían estarnos pagando. Y son las personas a las que les deberíamos generar el cobro jurídico en el caso de necesitarlo. Entonces, por eso necesitábamos un software que nos ayudara a manejar, si bien la cuenta alrededor de los servicios que se le cobran a Marianita, las cuentas muy claras alrededor de su papá o de su mamá. Y eso nos obliga a cambiar un poquito el chip. Piensen siempre en las cuentas alrededor del papá o de la mamá o pues, de la empresa responsable del pago del chiquito, pero pues sí teniendo en cuenta los servicios que se le están prestando al chiquitín. Por eso necesitábamos eso, como manejar las cuentas de ese modo. Y cómo mantener una cartera organizada. Muchos padres de familia hacían trucos como de yo debo febrero, marzo y abril de pensión. Para que me entregaran el boletín del primer trimestre, iba, cogía el recibito, el desprendible de abril, iba y lo pagaba al banco, le presentaba a la directora del curso de mi hija, que mire que ya pagué abril, puede entregarme el boletín. Entonces la profe, no, pues viendo eso, entregaba el boletín, pero pues no había pagado febrero y marzo. Es esencial en un colegio lograr organizar los pagos de manera cronológicamente organizada. Si no me has pagado febrero y marzo, tú no me puedes pagar abril. Pues por eso es esencial que, digamos, un software te ayude a organizar esas cuentas y para que las cuentas sean claras. Sobre todo si haces cobros coactivos con incremento, con interés de mora, con tarifa extraordinaria, que si me pagas después del 10 ya no me pagas 100.000, sino 110.000. Entonces, esas cosas las tienes que tener muy claras y esas reglas las tiene que tener claras el padre de familia a la hora de pagar.
muchas veces muchos colegios se enredan muchísimo con esas cuentas. Y la verdad, yo me he encontrado con escenarios como loquísimos. Que mire, que si el padre de familia no me ha pagado en el quinto día, entonces ya no son 100 sino 110. Y que si es el 15 entonces ya es 110 más el 2% de la deducción y empieza a subir las cuentas y eso para cobrar 15.000 o 12.000 pesos más, porque lo importante es que no se pase de la tarifa autorizada por la entidad territorial, llámese Secretaría de Educación del departamento, del municipio, de la ciudad en donde te encuentras o donde se encuentra tu colegio, pues tienes una tarifa autorizada máxima a la que puedes cobrar. E independientemente de lo que le cobres máximo, no te puedes pasar de ese rubro. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que va a ser muy relevante que no vayas, que no cometas un error de que las cuentas no sean triquiñuelamente tan complejas que el padre de familia dice, pero es que usted me cobró en el contrato 100.000 pesos por la pensión de Marianita, ¿cómo me va a cobrar ahora 112.000? ¿De dónde salen esos 12.000? Y mire, es que los 12.000 vienen de aquí, y hacerle las cuentas sean más difíciles, eso en lugar de hacer más fácil la recuperación de cartera, la complica mucho más. Piénsense siempre un esquema sencillo de interpretar. Si tú tienes un colegio no goza de la facilidad de una universidad. En la universidad, la institución de educación superior tiene que lidiar es con el estudiante. Si Juan Nicolás es el que está inscrito como estudiante en la universidad, pues el recibo sale a nombre de Juan Nicolás, sale a nombre del estudiante. Generalmente es un mayor de edad, no hay ningún problema. Y además dicen la tarifa de la matrícula es la normal, la extraordinaria, la extemporánea. Y ya, pero es que en la universidad, en la institución de educación para el trabajo, pues te cobran es el semestre y ya está. En un colegio no, en un colegio tienes varias mensualidades, tienes 10 mensualidades anidadas y si una se atrasó, pero en esta no, y si la cuenta es muy compleja, trata de hacer las cuentas lo suficientemente sencillas, incluso para que tu tesorero o tu tesorera las comprenda fácilmente, las pueda sustentar frente a un padre de familia que está ofuscado, que porque la cuenta le está saliendo tan costosa. Entonces, piénsate en un método que sea fácil de sustentar en primera medida para que el padre de familia pueda acceder a pagar fácilmente. Y lo segundo, abre bastantes posibilidades para un colegio. Hace un rato estaba hablando con un colegio en una zona rural y me decían los administradores, no, pero es que miren, nosotros estamos en una zona rural, no podemos pensarnos en mecanismos de pagos en línea, en mecanismos tan elaborados, eso está bien para las ciudades. Y le decía, no, 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 créame que he trabajado con muchos colegios en espacios rurales en donde el padre de familia es un maestro de construcción, es un transportador, la madre de familia es ama de casa, trabaja en términos en un restaurante. Y en muchos municipios de Colombia hoy en día a ti te pagan es por Nequi. ¿Sí? Tú le preguntas a personas de edad, oye, ¿tiene Nequi? ¿Tiene un Nequi? ¿Cómo le vas a pedir a la señora que tiene que ir hasta el centro del municipio, allá en el parque, en el único sitio donde hay un cajero o en el único sitio donde hay un corresponsal bancario para que tenga que retirar y ojalá si tiene suerte y allá en esa droguería donde tienen el corresponsal bancario le dicen, mi hijita, ya no hay cupo, ya no puede retirar y ella logra retirar para poder tener que ir al colegio para poderte pagar? Por el contrario, pedirle que te pague en efectivo es mucho más trabajo, que si me tenga que desplazar hasta el colegio es mucho más trabajo que simplemente abrir mi celular y pagar en línea. Si ya estás experimentando con botones de pago como el de PC que te ofrece tu entidad bancaria, si ya estás experimentando con mecanismos de billeteras digitales que te permite recibir los pagos automáticamente en línea, eso está muy bien. O si estás buscando una solución que te administre la cartera, ojalá busca soluciones que automaticen no solo el pago, no solo el recibir el dinero, sino de identificar el pago. Porque muchos de nuestros colegios se vuelven locos a la hora de decirle, listo, nos pagaste por PC, ahora mándame el pantallazo, la captura de pantalla, mándanoslo al WhatsApp. Y el padre de familia nunca mandó el WhatsApp
y termina el mes y te está discutiendo súper ofuscado que cómo es posible que le retengan el boletín a Marianita, que él fue muy juicioso, pero señor González, usted no nos ha pagado. Ah, mire, aquí está. Y afortunadamente guardé el pantallazo. Claro, había puesto su número telefónico como número de referencia y con razones que Carmencita nunca había encontrado de quién era ese pago y a qué horas fue que se recibió. Y entonces, eso nos obliga a organizar las cuentas. Un buen software de gestión de cartera permite que si tu papá pagó con un Nequi, que si pagó con PCE, que si pagó a través de un baloto, una tarjeta de crédito, que tenía una marca, tarjeta Falabella, que si tenía una marca de tarjeta tipo Mastercard, lo que sea, pagó, automáticamente se genera el recibo de caja, de tal manera que tú no estés dependiendo de trasladar información del banco, ese tipo de cosas. Piensas en sí también dependiendo del entorno donde te encuentras, opciones donde el padre de familia pueda descargar un desprendible con el valor liquidado y correcto a pagar, porque también te hacen esa maña, ¿no? Tú les dices en el contrato, en el acuerdo inicial del año académico, no, nos tienes que, si no nos ha pagado hasta el día 10 la pensión de Marianita ya no es de 100 sino de 120. Perfecto. Y el señor, valiéndose de que el botón de PSE que te regala el banco, cuando él le da clic, dice digite el valor a pagar, pues siendo día 18 el señor se le hace muy fácil decir, solo voy a pagarle los 100 y ahí ven y le pagan a ustedes los 100 y ustedes inventaron esa regla de cobrarles esa tarifa extraordinaria y sirve de tres cosas porque pues finalmente el padre de familia te pasa por la galleta esa opción. Entonces para eso es ideal que los botones de pago que ustedes cobren estén integrados con su sistema de cartera o al menos de su sistema de contabilidad. Eso les va a permitir que si el padre de familia le da clic en pagar, pues le salga liquidado el valor exacto. Si el señor se metió el día 18 a pagar, no le salen los 100, sino los 120, de tal manera que él no escoge ni el valor, ni escoge el número de referencia, porque para que no dependamos de que el señor González me tenía que mandar el comprobante por WhatsApp, como le hemos dicho por la circular. No lo hacen, si lo hacen tarde. Y si pagan, pagan el valor que quieran. Ojo con esos medios de pago. Si escogen un medio de pago, ojalá esté integrado con su sistema de administración de cartera. Y el tercer punto de integración y el más valioso con el que yo creo que Natalia me va a complementar muchísimo más es el tema de estar integrado con su contabilidad. Es muy aburrido tener un sistema de cobro de cartera en donde yo hago los cobros, digito los recibos de caja, se lo entrego al señor González, pero a la hora de llevar la contabilidad me toca volver a digitar lo que he cobrado, me toca volver a digitar todo lo que me ha pagado los distintos padres de familia. Entonces es precisamente por eso que Sistemas Saberes, entendiendo muy bien esa logística de cómo se administra en un colegio, le dijimos a Sigo, y aquí sea una oportunidad para agradecerle al gran equipo de Sigo esa apertura que tienen de decir, bueno, listo, venga. Ustedes cobraron, señores rectores, tesoreros, pagadores, ustedes cobraron utilizando un software especializado como Sistemas Saberes para colegios. No vuelvan a editar eso en su contabilidad. Clic en transmitir esa información y la tienen en el software de Sigo Nube para que transparente lleven la contabilidad, para que transparentemente puedan emitir las facturas electrónicas correctamente desde Sigo. Entonces, pues eso sería por ahora las recomendaciones, Natalia. Listo, Nicolás. Gracias. Antes de darle aquí el paso a Natalia, entonces ya hablamos de los temas más frecuentes con los que los colegios se tienen que enfrentar actualmente al tema de gestión de cobro y de cartera. Junto con el proceso de cobro y cartera, la otra necesidad que tiene el colegio es la de organizar todo su sistema contable.
Justamente por eso invitamos a Natalia en representación de CIGO para que nos ayude a entender los beneficios que tiene hacer un proceso de transformación digital desde un software como CIGO que está comprometido con llegar a muchas industrias y también el sector educativo hemos encontrado que tiene un gran número de colegios y actualmente pues con la alianza que tenemos con ellos hemos conectado nuestros dos sistemas para que la información viaje de manera automática a través de los servicios web que tenemos para que sea más eficiente para el colegio. Entonces, a continuación, Natalia nos va a hablar de los beneficios de lo que tiene un sistema contable en especial como SIGO para los colegios. Entonces, Natalia, todo oído. Listo, súper, gracias. Primero, quiero conocer al público que nos acompaña el día de hoy. He visto directores, rectores de colegios. Quisiera saber si hay contadores, porfa, para que me escriban a través del chat, aprovechando que tenemos habilitada esa opción. Invitarlos también a que pregunten si tienen cualquier duda o inquietud a través de, pues, de esa opción. No en todas las charlas tenemos la oportunidad de participar así tan activamente con nuestros asistentes a los eventos, entonces es súper chévere poder contar con ello. Y les voy a compartir mi pantalla. Me avisa por favor cuando la estén viendo. Ya se ve, me confirman ahí con un like, con una manito arriba, con un corazoncito, reaccionen en el chat cuando vean mi pantalla. Eso, listo, súper bien. Bueno, tenemos a Erika, que es auxiliar contable. Qué chévere, desde Medellín, súper. La ventaja de la virtualidad y de estar en la nube es que nos permite conectarnos desde cualquier lugar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, hoy les voy a presentar nuestro producto Sigo Nube, que efectivamente, como su nombre lo indica, está en línea, tiene un acceso, tiene una integración en la nube. ¿Qué es lo que permite esto? Que ustedes desde cualquier parte del mundo con solamente acceso a Internet puedan ingresar a cualquier navegador y a través de la URL www.sigo.com puedan acceder e iniciar sesión en su plataforma. ¿Listo? Antes de esto, entonces vamos a hablar de que efectivamente nosotros vamos a tener unas ventajas, ¿no? Y aquí voy a presentarles, ay, espérenme que se me está pasando, quiero que quede en esta diapositiva, y es que la empresa, bien sea colegio o institución educativa, no deja de ser empresa. Entonces, como nos decía hace un momento Nicolás, venga, ¿cómo hago yo para que esa gestión de cartera sea óptima? ¿Cómo hago yo para cumplir con los requisitos normativos? O sea, la DIAN ya nos está diciendo a nosotros desde el año 2020 que efectivamente estamos obligados a facturar desde los colegios. ¿Y a quién debemos emitir ese documento? A los papitos. Entonces, ya Saberes nos ayuda con esa integración y esa organización de la información de la cartera, de cuál es el papito, etcétera, y de lo que se va a encargar SIGO es precisamente cumplir con esa normatividad. ¿Qué más requisitos tiene una factura electrónica en este momento? Entonces, hemos visto que a través desde el año 2020 hasta hoy, hemos tenido muchísimos cambios. En este momento tenemos vigente la resolución 165 de la DIAN que habla acerca del anexo 1.9 de facturación electrónica. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es? Muchos de los que están acá tienen nociones porque han visto en noticias, porque han visto a través de diferentes medios, inclusive la DIAN ha hecho mucho push, ¿cierto? De todo lo que es la información de la facturación electrónica. Ahorita estamos en vigencia, entrando en vigencia con el documento POS electrónico y vamos en camino a un ecosistema de documentos electrónicos. Nosotros como software contable y administrativo somos proveedores tecnológicos de la DIAN, es decir, tenemos el respaldo que nuestra tecnología cumple con todos esos requisitos. Pero entonces, más allá de cumplir con unos requisitos normativos, nosotros hemos querido integrar todas las soluciones que nuestros clientes puedan llegar a necesitar. Entonces, vamos de cara a un proceso administrativo, el cual incluye la planificación, la dirección, el control y la organización. Esos 4 elementos hacen que cualquier empresa sea exitosa. Los colegios también son empresas. Lastimosamente, uno como que no lo ve así, pero sí tengo en los asistentes varios directores. Ellos entenderán que tienen que entregar resultados a su junta directiva, tienen que tener lo que decía Nicolás en un inicio, el pago de su nómina de profesores muy claro, porque aparte de todo, la DIAN ya nos exige el tema de la nómina electrónica. Entonces, esto no solamente va de cara a el cumplimiento en cuanto a facturación electrónica, sino lo que inmerse toda la parte administrativa. Entonces, dentro de esa planificación, yo tengo que pensar cómo optimizar esos procesos,
¿Cómo no dar el retroceso de venir y transcribir? Entonces, por aquí tenemos auxiliares contables y nosotros como auxiliares contables, porque los contadores tenemos que cumplir un periodo como auxiliares contables antes de certificarnos y obtener nuestra tarjeta profesional, sabemos que el tema de los documentos, elaborar recibos de caja, elaborar comprobantes de pago, registrar las compras, tener el consecutivo de todas las facturas, la parte archivística demanda mucho tiempo. Entonces, el tener sistemas por separado en donde yo tenga que registrar en un lado mi control de cartera, en un lado mi contabilidad, en un lado todo lo que es emisión de documentos electrónicos a la DIAN, pues genera muchos retrocesos a nivel administrativo. Entonces, ¿cómo desde esa planificación yo empiezo a organizar y a estructurar mi empresa, mi colegio? De ahí partimos al control. Ese control que yo voy a ejercer sobre esos procesos administrativos. Si en este momento yo llegase a preguntar quiénes de ustedes pueden descargarme ya mismo un informe donde me digan si definitivamente tienen papitos deudores, papitos morosos y cuánto interés esperamos recibir de esos papitos morosos para poder proyectar esos presupuestos, ¿tenemos la herramienta para lograrlo? ¿O tenemos esa información completa y al día realmente sincronizada para tomar una decisión de forma oportuna? Entonces, algunos me dirán que sí, otros me dirán que no, ya cada uno de ustedes se va a responder, pero la idea de esta integración entre Sigo y Saberes es lograr entregarles a ustedes una plataforma que les permita contar con ese tipo de reportes y que efectivamente le ayuden a esa verificación y ese control. Lo que decía Nicolás, venga, si definitivamente este papito no me ha pagado, que no venga y me cancele el último mes y yo le pueda entregar el boletín del estudiante. No, sino que efectivamente tenga un orden en el cual me pague, que por lo general es la deuda más antigua, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ejerzo yo control? A través de esas herramientas ofimáticas. Ya después viene la organización y la dirección para la toma de decisiones oportunas. En este momento estamos ya casi a puertas del receso de mitad de año. ¿Cómo logro yo hacer efectivo ese recargo de cautela y no esperar hasta que se demore hasta diciembre, noviembre, cuando ya estamos terminando el año lectivo, incluso cuando ya vienen matrículas y separación de cupos para el próximo año? Entonces, en mi caso, yo les cuento que en mi colegio o en mi casa pasaba mucho eso, ¿no? Mis compañeritos, incluso mis papás a veces decían, no, pues nosotros pagamos toda la pensión ya casi al final del año, cuando ya vaya a ser entrega del cuarto periodo académico, cuando ya tengamos que asegurar el cupo para el otro año, pero eso representa un estancamiento a nivel financiero para el colegio o la institución educativa. Entonces, ¿cómo mitigamos eso desde ya, antes de salir a vacaciones de mitad de año? Entonces, eso va dentro de la dirección y la organización de ese proceso administrativo. Entonces, de cara a esos procesos, pues qué chévere que como director, como auxiliar contable, como contador, yo cuente con todos esos procesos organizados y estructurados. Es allí donde ingresa ese proceso consigo. Entonces, nosotros tenemos un lema muy chévere y es: si vas a trasnochar, que no sea trabajando. Entonces, ahorita con la presentación de información exógena, los auxiliares contables no me dejarán mentir, los contadores tampoco, que preciso estamos en ese vencimiento, pues por lo general, ¿a quién le toca quedarse más tiempo? A la parte administrativa organizando esa información, porque a pesar de que la información, por ejemplo, en el caso de la exógena o los medios magnéticos se presenta del 2023 a hoy, 2024, todavía no tenemos esa información organizada, o alguno ya la tiene lista para presentarla antes de que inicien los vencimientos. Muy pocas veces eso sucede. Sí, igual ser una herramienta contable también genera ese tipo de información y ese tipo de reportería que permite optimizar el tiempo. O sea, ¿qué harían ustedes con todas sus horas de sueño completas? O si no les tocará quedarse horas adicionales en el trabajo para poder cumplir con este tipo de requisitos que nos da la DIAN. Entonces, aquí es donde nosotros hablamos de los beneficios de esta integración. Traemos procesos contables automáticos, es decir, con la sola generación de las facturas a los papitos se va a generar su respectiva contabilización, pero no solo eso, también con el registro de los gastos. Entonces, todos los gastos que tiene un colegio de aseo y vigilancia, servicios, por ejemplo, de refrigerio, si lo dan en el colegio, los servicios públicos, la causación de todos esos gastos también van a quedar contabilizados dentro del sistema. ¿Cuál es la ventaja? Que Sigo ya viene con un preparametrizado, preimplementado, que le da un plan de cuentas ya estructurado, con el cual usted ya simplemente se va a encargar de registrar los documentos, el sistema le contabiliza y cuando usted quiera puede revisar la información.
Vamos a ahorrar el 60% de la carga operativa porque vamos a evitar esa redigitación, ¿sí? Ya no vamos a tener que analizar la información, clasificarla y codificarla en cuentas contables y tener ese mamotreto de documentos impresos, sino que ya lo vamos a poder hacer en la nube, adjuntando los soportes, cargando archivos de una forma muy práctica y dinámica, en lo que a veces en solo 3 o 4 clics ya vamos a tener toda la información dentro de nuestro sistema en la nube y sobre todo respaldada por nuestro servidor que es Microsoft. Entonces, Microsoft Azure, la mayoría de nosotros conocemos esta empresa por Word, Excel, todo el paquete de Office, pero Microsoft es el partner y aliado de Sigo, entonces toda la información contable y financiera de su empresa va a estar respaldada con Microsoft Azure. Entonces, usted no solamente va a contar con saberes, como lo es nuestro aliado en este caso, sino con toda la trayectoria y los mismos aliados que tiene Sigo para ofrecerles a ustedes como instituciones educativas. Vamos a tener la información actualizada y en tiempo real. Dentro de la resolución 165 de facturación electrónica, el anexo 1.9 hizo un cambio muy importante y es que la factura electrónica de venta debe llevar la fecha del mismo día en la que se expide. Entonces ya no voy a tener la posibilidad de que si yo tengo que facturar los días 1 de cada mes, hacer la factura el día 5 con fecha del 1 para que la DIAN me la acepte. La DIAN ya va a decir rechazada. Usted si está haciendo la factura hoy, debe salir con fecha de hoy. Si usted la llega a elaborar el día 5, debe ser emitida con fecha del día 5. Entonces, por ahí leía uno de los comentarios y una de las preguntas que decía, oiga, es que ir papito a papito haciendo la facturación, pues se lleva mucho tiempo, claro. Y ahora la DIAN nos pone otro, pero y es que debe ser con la fecha exacta. Yo ya no puedo, antes yo decía, me dedico a hacer la facturación el día 5, pero le pongo con fecha del 1 y la DIAN me la aceptaba y no había ningún problema, no. El anexo 1.9 hizo el cambio y ya es importante tener las facturas todas del mismo día. Entonces, para que desde ahí empiece a hacer todo el proceso de la cartera como tal. Y vamos a tener actualizaciones y cumplimientos de normativas sin costo adicional. Entonces, ¿cuál va a ser la ventaja? Que en lo que se refiere a SIGO, ustedes van a tener soporte ilimitado a través de líneas telefónicas sin ningún costo adicional. Y adicional a eso, si hay un nuevo cambio, como lo que está haciendo la DIAN en este momento, que está ajustando todos los temas normativos con un nuevo anexo, ustedes no van a tener ningún costo adicional al de su renovación. Entonces, ustedes cuentan no solamente con un aliado que es un proveedor tecnológico directo de la DIAN, es partner de Microsoft y adicional es partner de Saberes, sino que cuentan con todo el respaldo de toda nuestra compañía al integrarse con nosotros. Entonces, de una forma muy sencilla, ustedes van a empezar a integrar esos procesos. ¿Listo? ¿Cuál es la ventaja? Que el día de hoy nuestro software tiene un precio. ¿Listo? Para ustedes, clientes de Saberes, con esta integración que nosotros tenemos y esta alianza va a tener un 5 de descuento adicional a la oferta comercial que estamos manejando para que ustedes puedan definitivamente organizar y estructurar toda la información contable y administrativa de la mano con este manejo de cartera que nos ofrece nuestra alianza. No sé si hayan dudas, preguntas, inquietudes, de pronto que les pueda colaborar. Natalia, quería que aquí estaba viendo una pregunta y redondeé un poco con lo que estaban mencionando, que es algo nuevo para los colegios entender este tema de la fecha de facturación. Hemos visto que esto todavía genera mucha duda y nos dicen, no, pero ¿cómo así? Sí, día que cobras, día que facturas, no puedes hacer la factura con fecha anterior a como la veníamos haciendo hasta hace un tiempito. Que de pronto expliques un poco qué implicaciones tiene eso de cara al colegio que se atrasó, al colegio que no lo ha hecho, cómo podrían ellos llegar a manejar ese tipo de cosas. Claro que sí. Bueno, Lady, imagínate que antes, hasta el año pasado, en realidad, la DIAN decía, yo te doy, digamos, tu fecha de facturación es el 1 de cada mes. Entonces tú tenías dos opciones, podías o adelantar la facturación, hacerla 10 días antes y decir, no, yo voy a emitir mi factura electrónica, la voy a enviar a la DIAN para que vaya siendo aprobada, pero la fecha de emisión va a quedar del 1 de junio, ¿sí? O podías tener la segunda alternativa, que era 10 días después, decir, no, es que yo definitivamente el primero estuve muy embolatada, tuvimos una circunstancia que adicional, nos pasó algo con la persona de facturación y no pudo llegar ese día al colegio, etcétera, etcétera. Entonces tú decías, tengo 10 días después para poder hacer la emisión de la factura que debía llevar fecha del 1 de junio. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, nos daban plazo de 10 días antes o 10 días después. El anexo técnico 1.9 de la DIAN dijo, no, ya no, porque ya todos los
todas las entidades, en realidad todas las empresas, y haciendo énfasis en nuestros colegios, nuestras instituciones educativas, deben tener la facturación electrónica en tiempo real. Es decir, ya no les doy la gabela de 10 días antes y 10 días después, sino que usted el día que emite la factura electrónica debe tener esa fecha de emisión. Entonces, dentro del sistema, efectivamente ya va a tener un parámetro, la DIAN y todos los programas o proveedores tecnológicos deben tener un parámetro en el que diga, espere, usted me está tratando hoy 23 de mayo emitir una factura con fecha del 1 de junio, no se lo voy a permitir, no queda aprobada por la DIAN, queda inmediatamente rechazada. Esto obliga a que nosotros seamos muy cumplidos con el proceso de facturación y por lo tanto que tengamos una herramienta que nos facilite ese proceso. Oiga, que si es que de pronto, Erika, yo tengo grabado el nombre de Erika porque fue el primer comentario que leí, oiga, si de pronto Erika se enfermó, que Dios no lo quiera, ¿no? Algo le pasó, tuvo una calamidad y no pudo llegar ese día al colegio y ella es la única que sabe hacer el proceso de facturación. ¡Ay! Pues nada, nos tocó emitir las facturas con otro día. No, tranquilo, sigo que es un software contable con un buen manejo, con un sistema ágil junto con saberes, ya ella va a poder dejar listos sus archivos y en el caso de que ya no llegue a estar, podemos emitir la factura cumpliendo con la normatividad. ¿Qué pasa? Que como estas facturas en los colegios son a crédito, la vigencia del cobro a crédito empieza desde la emisión de la factura, ¿cierto? Entonces, si yo la emito el 1 de junio, si voy a cobrar intereses moratorios o voy a tener el proceso de cobranza 30 días después, me va a tomar es la fecha de emisión de la factura. Esto implica que si yo no la emito el 1, sino la emito el 5, va a empezar a contar a partir del 5. O sea, pierdo esos 5 días de gabela para poder o hacer los cobros correspondientes o generar los intereses a los que haya lugar. Entonces, esa es la implicación a la que hay. O sea, ya la DIAN nos está obligando a que sí o sí se debe emitir el mismo día para empezar todos los procesos. Y de cara a que hay otros procesos detrás de todo ello, ¿no? Porque también está, por ejemplo, el tema de factoring que mencionaba Nicolás. Para el tema de factoring, sí o sí yo debo tener una factura electrónica y sí o sí debo tener los eventos de facturación electrónica, que son la aceptación de las facturas electrónicas de venta. Entonces, nuestro sistema SIGO le permite a usted hacer adicional a eso los eventos de facturación y tener el control de esos eventos de facturación en el caso de que el colegio necesite hacer factoring. Entonces, para que ustedes también lo tengan por ahí presente.